Hay secretos que se esconden en el tiempo. Estos no son revelados para todos. Son a veces personas elegidas, pues entes llenos de maldad esperan una pequeña oportunidad para arrastrarte a lo más profundo de la oscuridad. El secreto del lago, escrita por Montserrat Tobar. Manuel miró el paisaje, lo que le hizo recordar con nostalgia el tiempo que pasó durante su niñez. Todo el bosque estaba rodeado por árboles grandes que Manuel había recorrido junto con sus hermanos. También visitaban el lago de agua cristalina con una corriente muy delicada. En ese lago se echó muchos chapuzones y pescó junto a su padre durante muchos años. Para él, los momentos más felices habían sido con su familia en aquel lugar. Y se prometió a sí mismo mientras crecía que cuando tuviera una familia, la acostumbraría a visitarlo y querer estar ahí tanto como en aquellos días. Y así fue. Cada octubre de los siguientes años consecutivos, Manuel consideró como una tradición familiar visitar las cabañas que poseía su familia acompañado de sus 2 hijos y su esposa. Los hijos de Manuel tenían la edad de 11 y 7 años. Ambos niños eran muy unidos y habían sacado la personalidad aventurera de su padre. Disfrutaban mucho compartir el tiempo con él. Por eso Manuel siempre trataba de tener actividades para realizar con ellos. Pero la actividad favorita de ambos era nadar en el lago. Un día los dos al mismo tiempo le preguntaron a su papá si podían ir al lago al día siguiente. Él les dijo: si se terminan de cenar todo lo que hay en su plato, iremos, contestó Manuel. Mateo sonrió a su hermano y a su madre. Sí, papá, todo por ir a ese lugar, al lago. A la mañana siguiente, Manuel y Ramiro, su hijo mayor, fueron hacia el lago. Querían inspeccionar que fuese seguro para su familia. El agua del lago era tan cristalina y corría lentamente sobre sus pies descalzos. Mira, hijo, el lago no ha crecido de tamaño y se mira bien para que venga tu hermano. Podríamos venir en la tarde, dijo Manuel. Sí, papá, y el clima está para relajarse toda la tarde aquí, dijo su hijo Ramiro. Regresaron a las cabañas y el desayuno los esperaba. Tras eso, comenzaron a alistarse para ir al lago. Su esposa preparó bocadillos para que comieran mientras pasaban la tarde allá. Su familia era muy unida y por el resto de su círculo social eran la definición de familia perfecta. Manuel y su esposa se apoyaban mutuamente dentro y fuera de la casa. Sus hijos eran los más inteligentes de su clase y él no podía desear algo mejor para ellos. Gracias, papá, por traernos al lago, gritó su hijo menor mientras corría directo a tirarse al agua. Está fresca el agua, dijo Manuel, y le salpicó la cara a su hijo. Notó cómo su hijo Ramiro ayudaba a su mamá a bajar las cosas de la camioneta. Extendieron una manta en el suelo y le ayudó a colocar la comida sobre ella. Ramiro, aviéntanos la pelota, le gritó Mateo a su hermano mayor. Ramiro tomó la pelota y se la lanzó a su hermano. Mateo y su padre comenzaron a jugar. Mira, papá, un tiro muy lejano, gritó Mateo mientras lanzaba la pelota lo más lejos que pudo. Y esta, cuando cayó al agua, empezó a alejarse. Su papá le dijo: muy buen tiro, espérame aquí, voy a alcanzarla o se irá más lejos. Manuel nadó hacia la pelota que estaba yéndose cada vez más y más, hasta que la alcanzó. Cuando la tomó, escuchó un ruido en unos arbustos que estaban frente a él y se detuvo. No podía ver que estaba detrás de ellos, pero siguió escuchando el ruido.
como si alguien estuviese moviéndose entre ellos. Su primer temor fue que fuese un animal salvaje, pero era todo lo contrario a eso. No podía imaginar verdaderamente porque los árboles y los arbustos estaban amontonados entre sí entre el agua. El ruido se detuvo y se dio por vencido. No salió nada y no se siguió moviendo nada también. A lo mejor había sido el viento. Manuel nadó de regreso hacia su hijo y siguieron jugando hasta que el atardecer cayó lentamente. El cielo tenía un naranja cálido, cuando de pronto comenzó a tornarse más oscuro y estrellado. Ayudó a su esposa a subir a todo a la camioneta y listos para irse, cuando ella se tocó el cuello, sorprendida y asustada. «Mi cadena», dijo su esposa, «es la que me regalaste, Manuel». Ella se regresó al lago a buscarla alrededor de donde había estado. Ni siquiera había entrado al lago como para darla por perdida. «No podremos encontrarla, tal vez mañana, porque pronto oscurecerá completamente y será imposible verla», dijo Manuel. «Lo sé, pero no quiero perderla», dijo ella, desesperada, buscando entre el pasto de la tierra. La cadena era delgada y de oro, grabada con su nombre. Se la había regalado hace 5 años, precisamente en su cumpleaños. No sería fácil encontrarla en la oscuridad y no podía seguir viendo que su esposa estuviera tan estresada por encontrarla. Ramiro le habló a Manuel, a su hijo: «Sácame la linterna grande. Se le cayó la cadena a tu mamá». Ramiro se bajó de la camioneta y buscó la linterna. Se la llevó a su padre y él la encendió. «¿Por dónde estuviste aquí en la tarde?», cuestionó Manuel a su esposa. «Pues aquí, donde pusimos las cosas», dijo Andrea, señalándole. Manuel apuntó la luz de la lámpara hacia el suelo donde ella había estado, pero no se veía nada. Buscó la cadena camino hasta la camioneta y tampoco la encontró. «Creo que va a ser muy difícil encontrarla. Si quieres, váyanse. Yo me quedo un rato más para buscarla aquí. Si no la encuentro, mañana la busco nuevamente, pero de día». «Está bien, pero no te regreses tan tarde», dijo Andrea viendo al suelo, intentando todavía encontrar la cadena. «Ten las llaves y váyanse. Ahorita los alcanzo». Andrea tomó las llaves y se subió a la camioneta. Manuel vio cómo se alejaban hasta llegar a la entrada de las cabañas, las cuales no estaban muy lejos, ya que fácilmente podían ver las luces que estaban fuera de las cabañas. Normalmente tomaban sus vacaciones en octubre, precisamente porque era la temporada en que las personas vacacionaban al mismo tiempo que él, por lo que el lago y cualquier lugar alrededor de ellos estaba casi totalmente solo. Manuel continuó buscando aquella cadena tan preciada para su esposa. No sería fácil encontrarla con la poca luz de la linterna. Manuel miró el reloj de su muñeca y vio que eran las 7:35 p.m. Tenía ya aproximadamente media hora buscándola sin éxito. Se levantó del suelo y se dio por vencido. Ya era la hora que oscureciera, y en ese momento la linterna falló. Esta se apagó. Manuel rápidamente sacó las baterías y las volvió a colocar. La linterna encendió y de repente vio un reflejo en la orilla del lago. Una luz brillante, casi plateada, chocaba con el agua. El reflejo de la luna se movía por la leve corriente. Aquella luz no era la de su linterna. La luz provenía del cielo y se reflejaba en el lago. Manuel alzó la vista y la silueta de una persona estaba frente a él, sentada en el agua con las rodillas flexionadas y las piernas hacia atrás. Su cuerpo no estaba precisamente en la orilla, sino meramente en el agua, pues el lago no era muy profundo. «Hola, ¿quién eres?», cuestionó Manuel, sorprendido,
Ni siquiera se molestó en apuntarle con la linterna, pues podía ver con claridad la luz de la luna que la reflejaba. Era una mujer delgada, con un vestido blanco que yacía en las aguas del lago. Tenía el cabello dorado y de rizos alborotados, su piel blanca y su cara redonda, con una mirada calmada. Pero no le respondió. «No te vimos cuando llegaste. Vas de regreso hacia las cabañas», dijo Manuel, cuestionando una vez más a aquella misteriosa mujer. Ella continuó sin responder. Ambos se veían fijamente y la escena le pareció inusual. La mujer se puso de pie y Manuel notó cómo su largo vestido estaba mojado. Ella caminó en dirección hacia él, queriendo acercarse, y Manuel dio unos pasos hacia atrás. Solo quería ayudarla y ella ni siquiera le respondía. Hasta que dijo: «Te vi feliz con tus hijos y tu esposa. Toda la tarde», dijo ella. «¿Dónde estuviste? No te vimos nadando en el lago», dijo Manuel. Ella se detuvo al llegar al borde de la orilla. «Aquí siempre he estado». «Casi nunca me pueden ver», dijo la mujer. «¿A qué te refieres?» «A que este es mi hogar». Para Manuel, aquella respuesta no había sido coherente y la situación no tenía ningún sentido. ¿En qué momento había llegado la mujer al lago y por qué hablaba con tanta tranquilidad? Casi siendo las 8 p.m., ella estaba dentro del agua fría en la noche. Eso no era normal. «¿Y te estás quedando en las cabañas?», preguntó Manuel. No me quedo en ninguna parte», le contestó. La respiración de Manuel se aceleró al mismo tiempo que sus latidos aumentaron. Sintió una sensación recorrerle el cuerpo y salir por los poros de su piel. Un escalofrío lo invadió y el miedo se hizo presente. Su cuerpo le estaba advirtiendo que las respuestas de la mujer no eran normales y que algo malo podría ocurrir. Alejarse y regresar con su familia era la única opción que le repetía su mente una y otra vez. Continuó sosteniéndole la mirada frívola a la mujer y se dio cuenta que apenas si parpadeaba. «Bueno, voy en dirección hacia las cabañas. Te digo, para que te sientas segura si quieres regresar», le dijo Manuel. «No, gracias», dijo ella. Manuel prendió su linterna y caminó unos cuantos metros. Al hacerlo, se dio la media vuelta para ver nuevamente a la mujer y se sorprendió porque ya no estaba. Lo único que pudo ver fue nuevamente el reflejo de la luna y el cielo estrellado. Apuntó la luz de su linterna en dirección al lago donde estaba aquella mujer, pero siguió sin verla. Volteó a su alrededor intentando buscarla, pero no funcionó. Solo estaba él. Comenzó a caminar rápido y después corrió gracias a que su cuerpo le proporcionó una ráfaga de adrenalina, pues sintió que debía correr por su vida y el miedo lo volvió a invadir. Solo podía pensar en su familia y en no dejarlos solos. Llegó tan rápido que ni siquiera se dio cuenta de la distancia que había recorrido en tan poco tiempo. Al llegar, se apresuró a abrir la puerta de su cabaña, vio a su esposa y corrió a abrazarla. Por un momento no la soltó. «¿Qué pasó, Manuel?», preguntó Andrea. «¿Ya se durmieron los niños?». «Sí, los acabo de acostar», contestó ella. «Estaban cansados por haber estado en el lago». «¿Sabes? No encontré tu cadena». «No te preocupes», le dijo Andrea, «tal vez temprano la encuentres. Me dijo Ramiro que irían a pescar tú y él». «Sí, mañana la buscamos los dos», dijo Manuel. «Déjame, doy un baño rápido y platicamos». «¿Pasó algo?», preguntó ella. «No, nada malo». Mientras el agua de la regadera le caía en la cabeza, Manuel no podía borrar la imagen de aquella mujer en el lago, en esa oscuridad. ¿Cómo fue que apareció de repente? Lucía como una mujer
en sus 25 años, rubia, alta, de tez clara, como la porcelana, y muy bonita. Él se preguntaba, ¿le habría ocurrido algo a ella? Y no quiso contarme. Aunque ni siquiera se veía herida o desesperada, lucía más frívola, de sentimientos e indiferencia. Tenía que hablar con su esposa, pues para él no había sido una experiencia agradable. «Cuéntame qué pasó en el lago», cuestionó Andrea a su esposo, mientras se acostaba en su cama a su lado. Él apagó la luz de la lámpara y le contó: «Cuando ustedes se fueron, duré media hora buscando tu collar y no lo encontré. De repente estaba una mujer en el lago. Estaba viéndome fijamente. Le pregunté si estaba quedándose en las cabañas y me contestó que ella no se quedaba en ninguna parte. La verdad me asusté, Andrea. Decidí mejor regresar con ustedes. Pero me di la media vuelta para verla una vez más y ya no estaba. Había desaparecido. Todo fue muy rápido». «¿Y se miraba como una persona normal?», preguntó nuevamente Andrea. «La verdad es que sí. Fue lo que más me sorprendió». «No lo sé, Manuel. Todo eso me suena muy raro. Le habrá pasado algo y estaba asustada». «Esa misma duda tenía yo, pero no quiso mi ayuda. Mira, creo que fue un día cansado y a lo mejor le estás dando mucha importancia a eso. Tal vez fue una coincidencia», dijo Andrea. Manuel suspiró y también quería sentirse así, haber sentido que era una coincidencia. Pero él así no la sentía. Mañana será otro día y hoy hay que dormir. Manuel le había respondido eso a su esposa para no seguir preocupándola, pero sabía que si ella hubiera vivido lo que él vivió, no hubiese reaccionado tal y como él lo había hecho. Manuel sabía lo que había visto y lo que había interactuado con la misteriosa mujer del lago. A la mañana siguiente, su hijo Ramiro despertó a su papá, pues ya estaba listo para irse de pesca. Manuel se cambió, su esposa les preparó desayuno y se fueron directo al lago. No pudo evitar pensar en lo que había pasado anoche, pues su mente le había bloqueado hasta que comenzó a ver las aguas del lago. Manuel y su hijo bajaron las cosas de la camioneta y se instalaron en la orilla opuesta del lago. Ya ni siquiera le preocupaba encontrar el collar de su esposa. Lo que había vivido no quería repetirlo. Miró a su alrededor buscando a la mujer y se dio cuenta que eran los únicos en aquel lago. No había nadie más. Continuaron toda la mañana pescando y cuando comenzaron a sentir lo caliente del sol, decidieron ir de regreso a la cabaña. Su hijo iba feliz porque había podido pescar su primer pez. «Mamá, mira el pescado que atrapé», gritó Ramiro al llegar. Andrea no respondió y Manuel escuchó un pequeño llanto. Era su hijo Mateo. Abrió la puerta de la cabaña y rápidamente vio en el suelo a su esposa, inconsciente. «Andrea, ¿qué te pasa?», gritó Manuel. La tomó en sus brazos, intentando hacerla reaccionar, pero no lo logró. «Se desmayó, papá», dijo que le dolía mucho la cabeza. Fue lo que dijo su hijo Mateo, con lágrimas en sus ojos. Andrea abrió sus ojos lentamente, atarantada entre tanto grito. «¿Qué pasó?», preguntó. «Creo que te desmayaste. Acabamos de llegar», le dijo Manuel. «¿Y Mateo está bien?», preguntó asustada Andrea. «Sí, aquí está. Estaba contigo». «Por favor, creo que deberíamos regresarnos hoy a casa, Manuel. Necesito ver un doctor. Mis migrañas regresaron mucho más fuerte. Si es lo mejor para ti, entonces regresemos», contestó Manuel. Tras llegar a la ciudad, se fueron directamente al hospital, donde revisaron a su esposa, haciéndole distintos análisis y radiografías. Todo apuntaba a que tenía un tumor en el cerebro, pues la fuerte migraña y el desmayo repentino había sido ocasionado por eso. Ambos se sorprendieron por el posible diagnóstico, pero no lo daban por sentado. Al llegar a su casa,
Manuel sintió algo extraño en su cuerpo, como si una parte de él se hubiese quedado en el lago. Aún no entendía lo que había vivido y seguía preguntándose si había sido verdad o meramente imaginación. Y por momentos se repetía que no era imaginación, pues el rostro y la figura de esa mujer no la iba a olvidar nunca. Todo había sido tan claro, con su voz hablándole y sus ojos viéndole fijamente. Nunca había vivido una experiencia tan rara. Se sentía incómodo en pensar que podría haber sido una experiencia paranormal, pues no creía él en esos cuentos. Al pasar los meses, se confirmó lo que su esposa y su familia temían. Ella tenía un tumor grande en su cerebro que era imposible operar. Y cuando esos mismos meses pasaron, su esposa falleció un 7 de julio. Durmió una noche y ya no logró despertar jamás. La muerte de Andrea había afectado a sus hijos y a su esposo. Ese año, tras la muerte de su esposa, sus vacaciones anuales consecutivas terminaron. Ya no podía visitar ese lugar nuevamente si en su pecho yacía un fuerte dolor, recordando los momentos que habían vivido junto a su esposa. Ni siquiera podía hacerlo en busca de felicidad, porque sentía que ya no podría encontrarla en el lago que una vez había sido su refugio. Este se había convertido en un lugar de tristeza y melancolía, y ahora tenía que ser fuerte por sus hijos y enfocarse solamente en ellos. Tras 3 años de la muerte de su esposa, su hijo Mateo tenía ya 11 años. Se sentó junto a su lado una tarde de abril y le cuestionó: «Papá, ¿algún día podremos ir a visitar las cabañas nuevamente?». Manuel suspiró. No quería negarle rápidamente el anhelo a su hijo, pero tampoco iba a ser fácil para él poder revivir momentos que le causarían dolor. «No lo sé, hijo. ¿Cuándo te gustaría ir?», contrapreguntó Manuel. «Este año, papá. Sería muy divertido nadar en el lago otra vez», contestó sonriendo Mateo. «Sí, tal vez sea una buena idea. Lo voy a considerar». Al pasar los meses, Manuel consideró la petición que le había hecho su hijo menor. No podía pensar en algún motivo para negárselo. Ya habían pasado casi 4 años de la muerte de su madre. Sus hijos y él tenían que aprender a vivir el duelo. Esa noche, Manuel cenó con sus hijos y les platicó de la idea sobre ir de vacaciones en octubre a las cabañas. Sus 2 hijos se pusieron felices y el menor más. A lo mejor había sentido que saldría de la monotonía. Al llegar octubre, emprendieron su viaje a las afueras de la ciudad con dirección hacia el pueblo donde se encontraban las cabañas y aquel precioso lago. Manuel recordó aquel camino y se sorprendió de no haber olvidado. Las vistas eran exactamente como los 3 las recordaban: el pueblo tranquilo, las zonas de las cabañas tranquilas, los árboles altos y los arbustos grandes y tupidos que se reflejaban en las aguas claras del lago. La sensación de serenidad los envolvió nuevamente. Manuel inhaló aquel aire puro y fresco. Tras instalarse, los 3 decidieron dar un paseo alrededor del lago. Admiraron las grandes montañas y las figuras naturales alrededor. Manuel notó cómo el agua había cambiado y se notaba que las aguas ahora eran más profundas. «Creo que este año no les tocará darse un chapuzón. Vean lo profundo que se ve», dijo Manuel, y sus hijos asintieron con la cabeza. Al estar frente al lago, Manuel no pudo evitar recordar la figura de aquella mujer que se había encontrado aquella ocasión. A pesar de que habían pasado los años, su rostro y su voz no los había podido olvidar. Esa noche, él y sus hijos realizaron una fogata en las afueras de la cabaña. Cenaron y disfrutaron del clima frío del lugar. Los 3 vieron hacia el cielo y pudieron admirar la luna llena de esa noche. Recordar era vivir, y él estaba recordando todos los momentos que había vivido en aquel lugar. «Papá, nosotros nos vamos a ir a dormir.
También deberías descansar, dijo Mateo. Váyanse ustedes. Yo ahorita me voy, contestó Manuel. Sus hijos se metieron a la cabaña y Manuel se quedó afuera admirando la leve llama de fuego. Metió sus manos a los bolsillos de su chaqueta y dirigió su mirada a aquel lago en el que resplandecía la figura de la luna llena. Se preguntó qué podría suceder si iba al lago a las 9:30 de la noche. El collar de su esposa seguiría ahí, perdido. La mujer seguiría ahí. De alguna manera tenía que comprobarlo. Sacó las llaves de la camioneta, se subió y manejó rumbo a aquel lago. Al llegar se bajó y sacó 2 linternas grandes, las cuales encendió en dirección al lago y comenzó a buscar alrededor del lugar que recordó donde había perdido el collar su esposa. De pronto escuchó una voz. Creo que buscas lo que está detrás de esa piedra grande y entre ese arbusto. Manuel se dio la vuelta tras escuchar el susurro de aquella suave voz que no había olvidado. Se sorprendió tanto que no podía creer que el reflejo de la luna la iluminara tan naturalmente. ¿De qué hablas?, preguntó Manuel. Lo que estás buscando. Ahí está, dijo ella, señalándole una piedra. Manuel apuntó a ese lugar con su linterna y la luz hizo un resplandor dorado. Se acercó y ahí la encontró entre el arbusto. Era la preciada cadena de su difunta esposa. La tomó con la mano y la apreció. Era un gran recuerdo de ella y después la guardó en el bolsillo de su pantalón. La mujer, al ver a Manuel, sonrió con tristeza. Él la miró nuevamente y notó que ella seguía tal y como su mente la recordaba, con sus cabellos dorados y su belleza indescriptible, con su vestido blanco y largo. Gracias a la fuerte y clara luz de la luna llena, Manuel pudo ver sus ojos. Eran tan claros y azules como el agua del lago que lo rodeaba. ¿Quién eres?, preguntó Manuel. No importa quién soy, contestó ella. Lo único que puedo contarte es que estoy atrapada entre el agua y el cielo. Manuel se sorprendió tras escuchar lo que la mujer acababa de decirle. Ella comenzó a llorar. Ni siquiera puedo acercarme más a ti. No puedo poner un pie fuera de este lago. Estas aguas no son yo soy ellas. Aquí he vivido todos estos años. ¿Qué necesitas para poder salir?, le preguntó Manuel. Necesito a un valiente que esté dispuesto a lanzarse a estas profundas aguas en un intercambio divino, su alma por la mía. Él podría quedarse para siempre en ese lago, sin sufrimiento, y yo a cambio tomar su espacio y tiempo fuera de aquí, dijo señalando las aguas. No me parece un intercambio justo, dijo Manuel. Lo sé. Por eso necesito un alma en pena, dijo la mujer. Manuel se dio cuenta que hace 4 años ella estaba sentada en el lago y ahora por la profundidad flotaba en las aguas. ¿Y quién podría ser esa alma en pena?, preguntó él. Tú, contestó ella en un tono suave. Eres un hombre envuelto en dolor y tristeza. Quieres detenerla, pero no sabes cómo. Y Manuel miró inquietamente el agua del lago. Se movía con una intensidad que nunca había visto. Puedo notar que has pensado en no estar en este mundo, dijo ella. ¿No sería una mejor idea entrar en donde estoy yo y vivir aquí por siempre? De niño solías amar este lago y este bosque. La mujer comenzó a sonreír irónicamente mientras veía a Manuel. Una profunda tristeza lo invadió y sus pensamientos negativos estaban en su mente cediendo. La mujer se estaba aprovechando de los sentimientos que sentía Manuel aún por la muerte de su esposa. Estaba absorbiéndole la poca felicidad que había recuperado. Ven, Manuel, acércate a mí, dijo la mujer, y Manuel caminó hacia ella. A unos cuantos pasos se detuvo.
tu esposa te espera aquí en las aguas de este lago. La mujer logró manipular a Manuel, convirtiendo su propia voz en la voz de Andrea, la esposa de Manuel, y él la escuchó perfectamente en su mente. Mi amor, qué bueno que encontraste mi cadena. Ven para que me la pongas. Frente a él estaba la mujer del lago, pero lo único que Manuel veía era Andrea, extendiéndole la mano, y la escuchaba implorándole que caminara hacia él. Y allí estaba Manuel, ilusionado por estar con su amada esposa. Caminó hacia el agua y ni siquiera sintió el frío. La mujer necesitaba hacer el intercambio de una vez por todas y poder salir de la maldición del lago. Tan desesperada estaba por salir que ni siquiera se dio cuenta con la aparición repentina del hijo menor de Manuel y Andrea. «Papá, ¿qué haces entrando al agua a esta hora?», gritó fuertemente Mateo, y Manuel rápidamente salió de su estado de lucidez, caminó hacia atrás y se cayó, dándose un golpe de realidad. Su hijo lo ayudó a levantarse y Manuel se frotó los ojos con su mano. Regresó su vista al lago y la bella mujer había desaparecido. Manuel dijo: «Ya no está». «¿Quién no está?», preguntó su pequeño hijo. Manuel dijo: «Tu mamá», mientras sacaba la cadena que tenía en el bolsillo del pantalón. El muchacho simplemente se acercó a su padre para poder abrazarlo. «No puedo creer que le encontraste, papá». «Ni yo puedo creerlo, Mateo», contestó Manuel. «¿Por qué estabas en el lago, papá?», cuestionó el pequeño Mateo. «Estaba buscando la cadena de tu mamá». Y Manuel decidió no contarle a ninguno de sus hijos sobre aquella mujer que yacía en el lago. No podía preocuparlos y no quería hacerlos sentir mal por si no llegaban a creerle, pues todo para él había sido muy real. La misma mujer que había visto hace 4 años nuevamente se le había manifestado y le había pedido morir a cambio de paz interior. Para Manuel, esa petición no había sido normal. A la mañana siguiente, Manuel se acercó a uno de los cuidadores de las cabañas y se acercó a él. Se notaba que era una persona mayor y de edad que podría tener su padre si estuviese vivo. Manuel le dijo: «Buenos días. Disculpe, no quiero incomodarlo, pero de casualidad, ¿no sabe de alguna historia que tenga el lago?», cuestionó Manuel. «¿Historia? ¿De qué tipo?». «De algo raro que haya pasado en este lugar». El hombre estaba barriendo y se detuvo para dirigir toda su atención en Manuel. Y él le dijo: «Hace muchos años encontraron a una mujer que murió por amor. La gente decía que era una bruja que cayó en su propia maldición. Quiso empujar a su marido hacia el lago con una maldición previa. Al final su marido tuvo más fuerza. Dicen que por las noches se aparece en el lago, pero no a todos, solo a las personas que vienen y visitan este lugar y traen una pena muy grande. Les muestra sus más grandes deseos mientras los atrae hacia las aguas. Muchas personas se han encontrado flotando y otras tienen la dicha de regresar a sus casas. Bueno, eso cuenta la gente. Tal vez solo sea una simple leyenda, pero creo que en ese lago por las noches a veces pasan cosas extrañas». Manuel nunca volvió a ser el mismo después de esa noche. La aparición de la misteriosa mujer del lago lo persiguió hasta su último día, llenando su vida de terror y paranoia. No podía sacarse de la mente que aquella mujer había logrado hacerle ver y escuchar a su difunta esposa Andrea. Y aunque Manuel continuó con su vida, decidió nunca regresar a las cabañas con su familia, pues el lago que una vez fue un refugio de serenidad se había convertido en un lugar de pesadilla para él. Pues eso ocurre cuando no tomas la primera advertencia sobre los peligros de enfrentar lo paranormal y lo desconocido, sin comprender completamente sus consecuencias.
Te agradezco si llegaste hasta el final del video y déjame decirte que si lo hiciste, eres un chingón de la comunidad de Arlof. Y ahora sí, muchas gracias y hasta la próxima.